Desde Spacecat Studio, esto es Multimedia Pop, la multimedia en temas populares. Y aquí estamos, Multimedia Pop, segunda temporada, solicitado, pedido, aclamado por todos los chicos, públicos, seguidores, seguidoras. Ya dije seguidores con E, que quede claro para que no digan que lo dejamos fuera. Señores, aquí tenemos a nuestro querido Werner Olmos. Solo me ha gustado un puñado de personas en esta vida y tú has estado con dos de ellas. Wow. No fue una puya, ¿eh? Fuerte. Bueno. Ahí no es que se oye, es que creo que soy una mujer. Ay, yo creo. ¿Cómo Ahí que mismo. tú crees? Sí, creo que soy una mujer. Bueno. Señores, Vladimir Columna. Señor, esa expectativa. Estábamos hablando de una frase de la película llamada La chica danesa del 2015, dirigida por Tom Hopper. Recuerden que Eddie Redmayne y Alicia Vikander hicieron ese dueto de aquella chica, de aquella persona que se sentía atrapado en el cuerpo de un hombre y finalmente accedió a la naturaleza mental. Un tema bastante conflictivo en ese momento. 7 años más tarde ya, sí, tenemos la chica danesa. Hablando de danesa, ¿Qué pasó? tú sabes que hace unos días yo fui con Abigail a la heladería y me dio para pedir una danesa de fresa. No es de esa danesa que yo estoy hablando. No, claro, pero oye, dice Abigail, papi, pero tú no puedes comprar fresa, eso es de niñas. Y yo, no, mi amor, pero es que el sabor no tiene, no dice si es de varón o de hembra. Ay, sí, en los muñequitos yo veo que el fresa es de la niña y el chocolate el de los varones. Uh-huh. Sí, lo que yo entiendo que nos trae a cómo el bombardeo que tenemos en los medios últimamente va generando, o podríamos decir normalizando, lo que sería un cambio en la cultura. No tan solo dominicana, sino a nivel mundial, marcando lo que podríamos denominar estigmas de qué debería ser para cada quien y qué no. Entonces, la pregunta general sería, ¿en qué punto empieza todo esto? ¿En qué punto empieza todo eso? Sí, señor. Habría que remontarse a los cimientos del nacimiento de la humanidad. Habría que empezar a hablar de cómo las ideologías crearon estigmas culturales a partir de la religión, a partir de la política, a partir de las actividades económicas. Y cómo todo eso dio finalmente un origen a que nosotros creyésemos lo que creemos hoy y lo que le denominamos cultura y arte. Eso es un tema muy profundo. Yo creo que en el día de hoy no nos va a dar tiempo No. a debatir todo Está eso. larguito. Esto es bastante amplio porque, como sabrán mis queridos compañeros, habría que comenzar hablando de definir primero qué es arte para que la gente tenga un concepto determinado, empezar a decir cuáles son esas famosas 7 artes que ya hoy en día yo podría llevarlo a 10. Y encima de todo eso, habría que decir el impacto de cada época, qué sucedió para que sepamos de qué es que estamos hablando hoy. Ok. Miren chicos, bueno, a darnos la bienvenida, primera vez que salimos
con cámara, como no querían, ver las malamañas de nosotros aquí. Después de casi sí. un tiempo bien. Ey, Un hola. tiempo bien largo, Bien. sí. Ok, Pero verdad, ok. yo estoy, a mí se me olvidó que hay cámaras. Hay cámaras. Y, Oh, padre. y saludos, Tienes a- que comportarte, Y ¿eh? un tipo tan poco fotogénico. Tienes bueno. que comportarte, que después dicen que no, los profesores se quedan en el... Parecen chivos. Y nos disculpan por Freddy Vargas y por Walkie que no pueden estar hoy, que quieren estar, pero por circunstancias nos dejaron la inauguración de esta segunda temporada Wow, a sí. nosotros. ¿Qué Sí, Pero bien. Sí. Miren, el tema que nos trae hoy viene dado porque, pienso yo, hay gente que se montan en ideologías sin saber muy bien lo que es una ideología. Uy. Y peor aún, sin conocer la historia. O sea, Seguro. cuando nosotros estábamos en bachillerato, En Instagram hay muchos sabios. muchos sabios que hay en Sí, Instagram sí, sí, porque sí. compran teléfono, pero el asunto... El Muchos asunto no es sabios. ese. El asunto no es ese. Y por supuesto, de lo que yo voy a decir, igualmente se va a recibir crítica. Y no, ya, yo esto lo entiendo y lo otro. Si tú no conoces la historia, no sabes para dónde vas. Cuando estábamos en bachillerato, todos nuestros profesores de historia nos decían lo mismo. Pueblo que no conoce su historia está Condenado a condenado al repetir. fracaso. Sí, señor. ¿Verdad? Condenado Porque a los repetir. ciclos se repiten constantemente. Ese es el repaso que queremos dar para luego explicar qué son las ideologías y en qué estamos hoy. No es haciendo una crítica a cierta forma de pensamiento, porque estoy consciente de que nosotros estamos montados en esta actualidad y para esas vías es que vamos y tenemos que acostumbrarnos. Pero debemos estar claros cuál es esa ruta. Es como agarrar por un camino, irte en taco, sin conocer que hay lodo en ese camino. Mira, el arte como manifestación. Lo primero que debemos concebir es que el arte tiene una tendencia estética. ¿Y cuál es esa tendencia? Cuando digo tendencia estética es a buscar que el objeto representado, ya sea concreto o subjetivo, es decir, una creación propia de la mente de quien está expresándose, busque de una manera u otra crear un impacto en el receptor. En ese sentido, por ejemplo, cuando empezábamos a hablar de arte rupestre, recuerden, Rupert, piedra, ¿qué empezaron a representar los primitivos? Australopithecus, Pithecanthropus, demás. ¿Qué empezaron a representar? La vida cotidiana. La vida cotidiana. La vida cotidiana. Teníamos la crianza de los animales una vez que se pasó al sedentarismo. Teníamos la caza, teníamos la pesca, pero también empezaron otras pinturas, otras representaciones. Representaciones de deidades, representaciones de lo que era la adoración de los astros, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, el arte como tal empezó a estar influida por una ideología propiamente religiosa, más que religión, para no llevarlo a la terminología religiosa. Sí. La necesidad. La necesidad de poder explicar los fenómenos circundantes por la carencia de información y de datos en el momento. Eso es importante comprenderlo, para que no nos restringamos a decir, no, pero entonces tú estás diciendo que el arte no tuvo una raíz religiosa o que la religión no ha tenido impacto en la... El concepto religión no lo quiero mezclado ahí en los inicios del arte, porque religión como tal no existía, ¿ok? No existía. Pero a partir de todo eso, pues obviamente las culturas fueron formando una manera propia de representarse, ya fuera por medio de la arquitectura, de la pintura, de la escultura, de la literatura, por el otro lado de la música propiamente y la danza. Y por eso es que se habla hoy de un séptimo arte, que es el cine, que lo mezcla todo. Pero todo lo que fue el concepto del impacto no viene propiamente
de el inicio de la religión. No, las religiones vinieron como un concepto posterior. Ahora, que dogmatizaron, crearon y dosificaron el arte, sí. Las religiones, sí. Sí. Empiecen a verlo desde muchas perspectivas. Por ejemplo, ¿qué representaban los griegos y los romanos en la mayoría de sus esculturas? Las deidades en las que creían. Y de una manera u otra, todo eso se vio como un arrastre en la manifestación humana. También lo vemos en la cultura egipcia, tanto en sus pinturas como en sus esculturas. Lo vemos en los medopersas, lo vemos en los sumerios, fenicios. Y de este lado del mundo, señores, porque no solamente hubo culturas de aquel lado, también de este lado del mundo, aquí aztecas, incas, mayas, cada quien tenía su representación de lo que concebía como arte, como cultura, influenciado por sus creencias en el momento. O sea, que eso era como que cada quien tiene su percepción, ¿verdad? O sea, cada ideología sale a raíz de lo que usted entendió que debe de ser. Pero fíjate... Y no lo que te mandan a hacer. Por lo tanto, tú no puedes obligar a hacer al otro, ¿verdad? Es que todo nace, el arte es una necesidad del ser humano. No es fisiológica, pero es una necesidad humana. Y a través del arte, que es un medio de expresión, tú expresas ideas. Todo eso lo vamos a ver yo creo que más tarde, cómo es natural y cómo es impuesta esa ideología a través de la imagen, la información, etcétera. Y es una comparación de lo que está pasando hoy con lo que pasaba antes. ¿Cuál es la gran diferencia? Vuelvo a la palabra, una necesidad. Las necesidades de hoy en día son así. Las necesidades al principio de la civilización eran así. Cazar, sembrar y religión. La necesidad de un Dios que me diga cómo voy a sembrar y cómo voy a cazar. ¿Cuáles son las necesidades de hoy en día? Todas. Y cada quien tiene una idea de cómo debe moverse el mundo hoy en día. Pero no lleguemos hasta ahí. Yo creo que más que necesidades, hoy en día estamos saturados de autoexigencias, autocompasión, deseos y caprichos. Sí. Porque las necesidades son muy fisiológicas, Cierto. luego sociales, pero hoy en día hay mucho hedonismo, mucha adoración del yo. Y lo vemos en la manifestación propia de lo que son las redes sociales. Pero no caigamos acá, no caigamos en la parte moderna. Quiero todavía seguir expresando esas culturas o esas civilizaciones. Tenían su forma propia de expresarse. Y mira que tú acabas de tocar un punto. Tú dijiste, hay algo que puede ser natural o puede ser comandado, creado. Y tú también lo dijiste, Mario. Y la Edad Media está plagada de arte que no necesariamente representaba el espíritu creativo de cada artista, sino que era parte de lo que la palabrita es el mecenazgo. Yo como mecenas, o sea, protector y te proveía de todos los recursos, incluso de habitáculo, te daba vivienda, comida, protección legal, moral, etcétera, pero tú tenías que hacer lo que yo te pedía que hicieras. Eso era el artista. Al artista. ¿Y cuántas veces? Al artista. Fíjate, pero dime, ¿cuántas veces no hemos escuchado la historia de Miguel Ángel y la Capilla Sixtina? Y mire, y antes de llegar a la Edad Media, como tú habías introducido, estábamos hablando de las civilizaciones. Cada civilización que ha enriquecido nuestra cultura, porque nuestra, no debemos renegar de esto porque no han formado. Cuando empezaron, digamos que a formarse el primer gran imperio, que realmente fue el de los hititas, pero el primer gran imperio, digamos que fue Egipto. Todavía aquí en las Américas estábamos
atrás de un bisonte para comernos lo crudo. En todos los países de América. Apenas habían... no había metrópolis en sí decirlas. ¿América como América Latina o América? El total, el continente americano completo. Los indígenas en su 100%. Exactamente. Habría que claro, hablar. cuando hablamos de cultura, tenemos una concepción de cultura es ya con la formación de la escritura, que por supuesto nace desde los pueblos de Mesopotamia, el lado oriental del mar Mediterráneo. Dejando en claro que la escritura, haciendo un pequeño paréntesis, surge con la necesidad de convertirse en la representación visual del habla. Del habla, de las palabras. Y al mismo tiempo del pensamiento. Y del pensamiento. Claro. Por eso yo pienso que los jeroglíficos, pictografía y demás símbolos eran como la necesidad de que es como que ellos sabían que venía algo después de ellos y tenían que dejarle ahí escrito. El legado. Exactamente. Sí. El legado. Esa es la palabra. Y fíjate para atar algo. Buscar el sonido para eso. Perdón. Muy bueno, sí. Triunfante. Y mira, para hablarte algo de ideología, pero para irnos a aquellos tiempos donde era más cerrado, cada una de esas civilizaciones, empecemos por la egipcia, que ya alrededor del año, ¿qué decir? Después ya del 70 de Cristo comienza a decaer porque era el Egipto de los Ptolomeos, que realmente eran griegos, que ya lo habían invadido. O sea, Egipto como tal ya no existía en esos tiempos. La esencia egipcia en ese momento ya no existía. Ya no existía. Recuerda que Alejandro Magno salió de Macedonia, empezó a conquistar todo hasta la India. Cuando muere rápidamente a los 30 y pico de años, le deja todo repartido a Seleuco, a Ptolomeo y demás. Hablando de ya que estamos en el arte, ¿será que el glam metal tiene influencia egipcia con el maquillaje y todo ese... Déjame decirte, ya que estamos hablando de arte en general y la música es parte de ello, recuerda que la música se convirtió en una representación visual más que otra cosa. El performer dejó de estar sentado, o sea, las orquestas de salón de los años 30 y 40 del blues, del jazz y demás, dejaron de tener una figura que era solamente un cantante para convertirse en un performer. Y cuando, por ejemplo, explota, para mencionar una figura mítica, explota a alguien así como Elvis Presley, con sus movimientos, con la manera de cantar, con la forma de agarrar la guitarra, etcétera. Todo eso dio como giro que ya tú no eras solamente música, sino también una expresión visual. De ahí vienen los cambios de vestuario, peinado, maquillaje, etcétera, etcétera, porque son adopciones culturales que de una forma u otra impactaban a un público y fíjate cómo tú podías distinguir fácilmente a la gente de Kiss, de la gente, por ejemplo, de Black Sabbath, porque cada quien tenía su estilo como de representación, y eso es parte de del impacto cultural, pero eso no viene solo, así que hoy en día cuando la gente me dice, yo quiero ser artista, digo, busca primero la palabra arte, ¿qué significa? Y luego... No, tú sabes, dembow, pica pollo, con los pies. Entonces altita, es con donde... L. Altita. Sí, altita. Es donde vuelvo a reiterar que no es lo mismo un intérprete que cantante, y a su vez ninguno de los dos necesariamente es artista. Pero eso es demasiado profundo para hablar. No, está bien. Mira, como empezaba con lo de la civilización egipcia, ellos dominaron, por supuesto, la parte que hoy sigue siendo Egipto, parte de la península arábiga, parte de Palestina todavía, y esa cultura primaba ahí. Incluso llegaba hasta Sudán. Llegaba hasta el Sudán, por supuesto, era amplísima. Y el famoso reino abisinio. Wow, sí. Bueno, si seguimos por ahí no terminamos, pero sí. Déjame tratar de concretizar. Luego de que el periodo más
próspero del imperio egipcio, entonces llegaron los asirios, me parece. Asirios. Entre el medio de eso estaban haciendo, por supuesto, la nación de Israel, que fue varias veces invadida. O sea, ellos, pudiendo tener cualquier concepción de cualquiera de que oye un comentario, estar, digamos, ser pro-israelí o, digamos que en contra. Podemos eso libremente porque eso sigue siendo ideología. Es tu idea de cómo Exacto. suceden los hechos. Pero Exacto. realmente lo creo que podemos negar que es un pueblo que ha sido totalmente invadido y que ha tenido que salir, bueno, como están los venezolanos ahora, que no tienen... La famosa diáspora. exactamente. La Han diáspora. vivido regados por el mundo entero a través de toda su historia hasta ser una nación que está dentro de su ideología. O sea, la nación no está en un pedazo de tierra para ellos, sino en la idea de quiénes ellos son. A eso le llamamos identidad. Cosa que llegaremos en su momento como finalización de este tema, porque también tenemos que tocar lo que es identidad. Que toda esa ideología hacen que la gente pierde esa identidad. O sea, creo aquello, creo esto, me llega esto de aquí, me llega esto de allá. Pero llegaremos a su momento. Pero sigo paso a paso. Después de la invasión de los asirios a toda esa zona como imperio, llegan los medos y los persas. Bueno, los babilónicos. Sí, los babilónicos, que a los su vez babilonios. tenían varias denominaciones. Estaban los medos, los persas y los sumerios. Exactamente. Recuerda que eran varios. Los medos un poco más altos, los persas más hacia el oriente, que fue conquistado. Pero me iba a parar en ese punto porque realmente el programa no queremos ninguno hablar de religión, pero en esos tiempos que estamos planteando de las grandes civilizaciones de la antigüedad, tenemos que hablar obligatoriamente de religión porque era la base de la sociedad en esos momentos, de todas esas sociedades. Era ¿Y la qué base pasaba? del régimen y del control social. Mira lo esa, que es esa es la palabra clave la que yo siempre fuerza, he visto con la el religión. control El control. social. Lo que decía Mario ahorita, de que si es impuesto o es natural. Al mismo tiempo pueden funcionar las ideologías, la impuesta y la natural. Una cosa que la gente no sabe, a veces critica, o no dice critica, sino por su desconocimiento piensa que las cosas suceden de una manera. Por ejemplo, cuando te hablan de la Biblia, no es un libro que bajó del cielo. No. La Biblia fue escrita por hombres. Y cuando un recién religioso, digamos así, una persona, como le dicen, recién convertida, Convertida. llega a la iglesia y le enseñan, tiene que leer la Biblia. ¿Por dónde uno empieza siempre a leer? Por el principio. Por el Génesis. Que no es obligatorio. No es obligatorio. ¿Y más por qué? Porque la gente entiende que es el primer libro de la Biblia, pero es el primero en orden. Pero esos libros, los 5 de la Biblia, fueron escritos en Babilonia, algunos 3.500 años después de los hechos supuestamente sucedidos en esos ¿Cómo libros. se llama ese quinteto? El Pentateuco. Pentateuco. Pero, 5. por ejemplo, si uno observa la iconografía que estamos hablando en arte, descrita en el Éxodo, hay que dejarlo claro. Hay que dejarlo claro. Porque y de- eventualmente en este programa ¿qué? se habla con base. con base No. y con bibliografía. No fue un post que vimos en Instagram. No. Ah, Me lleno de odio con eso. No. Muchos No, pero opinadores. no vamos a... Recuerda que Está bien, tranquilo. la opinología, la opinología es parte de lo que lamentablemente hoy en día estamos sufriendo. Pueden seguirnos en Multimedia Pop por Instagram y también tener sus opiniones y su propia ideología. No nos importa. En Discord también, cáiganos atrás. Sí, también. Bueno, pero bien. Si uno comienza a leer, por ejemplo, el Éxodo y muchos, incluso el Génesis, y los libros que están en el Pentateuco, y o escuchar o leer las descripciones que hay de edificios, por ejemplo, la forma tan bien explicada de cómo era el Arca de la Alianza, cómo era el templo que mandó Dios a Salomón a construir, cuáles eran los elementos decorativos que tenían, todo el mundo se da cuenta de que es iconografía babilónica. ¿Por qué? Porque lo que escribieron ese libro lo escribieron en Babilonia por relatos que se llevaban de boca en boca a través de generaciones. O sea, todo lo que había escrito, supuestamente que no se sabe, de los judíos, desapareció porque los babilónicos al invadir Israel o Judea, quemaron el templo y todo lo que había allí. Incluso hoy en día no se sabe dónde está el Arca de la Alianza, que supuestamente, y nadie la ha visto, está en Etiopía, resguardada, pero nadie la ha visto. Pero Porque está el que ahí. intenta verla, adiós cabeza. Y
Eso nos deja dicho que no solamente la ideología es impuesta, porque había un imperio que decía incluso cómo era el arte, y todos ellos aprendieron a tallar, a pintar, pero a representar su propio escrito, su historia en Babilonia con el alfabeto babilónico, o mejor dicho, con su propio alfabeto, porque ellos trajeron el arameo de sus generaciones. Pero toda la descripción que pasa ahí, incluso vemos una gran coincidencia, y por supuesto, históricamente, y se ha comprobado que el relato del diluvio fue escrito posteriormente al relato de Gilgamesh. Si te pones Que a son buscar igualitos. comparaciones, habría que ver que en 3 puntos totalmente distantes de la Tierra habían pirámides. Por ejemplo, en Egipto había pirámides. Y un pero relato también- del diluvio. Pero también los encontramos en Tailandia e Indonesia. Pero por el otro lado, vamos para la parte de América Central. El Chichén Itzá, por ejemplo, de los mayas. Entonces, la conexión... Eso abarca México, Perú y esas Estamos zonas. más el sur de México, que es la parte de la península de Yucatán Ok. y la Mérida, Guatemala, lo que... Bueno, en Machu Picchu creo que hay no, pirámides. el No, Machu Picchu en Perú Ajá. No hay no pirámides son en sí. pirámides como tal, pero la estructura, La inclinación. la estructura Ajá. que tienen es muy parecida a las construcciones del sur de Asia. Y todo eso viene por las famosas teorías de las de extraterrestres. migratorias. No, las teorías migratorias de Ah, yo que, creía. fíjate que los amerindios, un término muy usado, o sea, la gente, los primeros habitantes nativos de América tienen mucho parecido en cuanto a la genética y a la fisonomía con los habitantes de las islas del Pacífico, de todo lo que es la Polinesia y la Melanesia. Y se habla de una migración de isla en isla por todo el Pacífico hasta llegar a América, o muchos hablan de la migración que se dio por el actual estrecho de Bering, que une totalmente en época de hielo a Rusia con los Estados Unidos, por medio de Alaska, llegaron y demás. Entonces, de ellos trajeron la cultura, la forma del sembradío, la caza, la recolección, la pesca y demás, pero obviamente hubo entre todos los grupos quienes tuvieron mayor preponderancia y formación, y fueron empujando a aquellos que no se sometieron o que no quisieron avanzar. Por eso la cultura arawak, que es esa que está diseminada en todo el Amazonas, no congeniaba, por ejemplo, con lo que se llamó el Imperio Inca. Y por el otro lado, los aztecas se dedicaron a la conquista total de todas las tribus diseminadas en el terreno que hoy en día conocemos como México, Mexica, de donde viene. Por eso es que, estimados, México se pronuncia con J, pero esa X que ven ahí es una X ahogada que es propia de aquella forma de hablar. Bien, investiguen antes de estar posteando. Es más, me pasaste tu odio. Esperemos que haya preguntas. Porque lamentablemente, cuando yo veo gente hablando de cultura y hablando de la forma en que deben expresarse realmente, no investigan. Es como que yo lo leí en un post. Mira, Bla. Yo te lo voy a poner Y más ahí, fácil, y perdón, Mario. Werner, te lo voy a poner Sí. más fácil. Tú el que opina no se sabe ni las 5 primeras páginas del manualcito de tu derecho civil. Es que están en claro. Ay, Oíste. Oíste. Mira, por ejemplo, Es más, el intro, el prólogo de ese alguien manual no se me lo sabe. preguntó una vez que por qué en España, por ejemplo, vemos tanta propensión hacia lo que son las formas de construcción arábiga o árabe. Yo niño, pero lee que durante 700 y pico de años los turcos selyúcidas y los otomanos estuvieron invadiendo la península ibérica. Y
de ahí se quedaron no solamente la arquitectura y la escultura, sino también una cantidad de palabras. la pintura y una cantidad de palabras. Casi todas las palabras que comienzan con AL provienen del árabe. Aljibe. Sí, sí. No, la cantidad es inmensa. La cantidad es inmensa. Entonces, por el otro lado, la expansión del Imperio Romano que dio nacimiento a lo que hoy en día nosotros conocemos como lenguas latinas, ¿verdad? Procedían del latín. Fíjense que la construcción de las columnas jónica, dórica y corintia de Corintio, Corintos, ¿ok? Todo eso se propagó en Europa completa y la arquitectura era básicamente romana, que a su vez venía del concepto griego. Déjame aterrizar el por qué estamos hablando de esto para que no divariar, porque realmente el tema tiene un objetivo que no lo vamos a dar completamente hoy, totalmente. No, es imposible. Pero hay una cosa que me molesta, pero es mi opinión y por supuesto, ojalá que nadie se moleste, pero... No pueden, tu opinión es tuya. Mi opinión es mía, ¿verdad? A opinar. Y de ciertamente me molesta cuando escucho, leo opiniones. No te dejes hincha de madre. Hoy hay una nueva ideología. Me están hinchando. Hoy hay una nueva ideología que nos insta a renegar de nuestra cultura hispánica. Yo entiendo que, por supuesto, debemos asumir nuestra cultura negra. Pero claro. República Dominicana está formada principalmente por 3 grandes razas. Español, blanco, negro de la cantidad de esclavos que había aquí. De África. Y en menor medida, por supuesto, nos queda todavía sangre, demostrado en estudios, taína. Por supuesto, nosotros podemos gozar más que muchos países de la mezcla que tenemos, porque hace tiempo que nos mestizamos, nos mezclamos, y esa es la diferencia con ciertas naciones que nos circundan, que no podemos decir, bueno, es como dice Richie Oriach, nosotros somos viralata. Nosotros de raza somos viralata totalmente porque no hay, o sea, miramos incluso a Carlito que está ahí detrás de la cámara, que totalmente somos diferentes. Entonces, hay, digamos que una ideología de decir que nuestra raíz realmente es africana. Sí, la hay. Nuestra tambora es africana. Sí. La forma de nosotros tocar es africana, la forma de nosotros bailar es africana, pero no podemos renegar de nuestra cultura española. Hay gente, incluso haciendo performance, queriendo destruir y proponiendo destruir la estatua de Colón. Por Dios. Eso es arte. Dejen eso ahí. No caigamos en lo mismo que caían los musulmanes, destruyendo estatuas de Budas y acabando con reliquias culturales inmensas en cuanto a conocimiento. ¿Por qué? Hay incluso españoles que promueven y dicen que España le tiene que pedir perdón a América por todo eso que pasó. Pero yo no veo que los ingleses le estén pidiendo a los sajones, a los noruegos, perdón por lo que hicieron los vikingos. Ni tampoco los egipcios pidiéndole a los babilónicos, a Irak y a Saddam Hussein, que le pidan perdón. Mira, ni veo tampoco que le pidan perdón los yo quiero cerrar ese tema de todo una el forma... que invade, No, claro. todo el que invade impone a la fuerza su cultura. Pregúntale a Putin. Historia del arte, volumen. Pregúntenle a Putin. Óigame. 6 y 9 de agosto de 1945, Hiroshima, Nagasaki. No fue una bomba, no. Dos. Y Japón se levantó y miren lo que es hoy. Aquí tenemos 500 y pico de años todavía llorando por Colón. Ya vamos a dejar eso. Vamos a dejar eso, por el amor de Dios. Vamos a dejar eso y vamos a adelantar, que mucho trabajo que se necesita. Pero ven acá, 500 y pico de años todavía. ¡Oh, Colón! Dejen de... Óyeme, ven. Y cuidado que te censuran. Sí, no, ahorita me banean. ¿Cómo es que dicen ahora? Cancelar. Me cancelan. Pero sí, déjame tomar tu idea final. La imposición del conquistador hace que de una manera u otra haya un legado cultural. Y ese legado cultural es lo que de una manera u otra
decimos que nacen nuevas ideologías. Japón invade a China. Durante mucho tiempo, lo que el concepto de China como nación se vio transgredido. Se vio transgredido por la invasión japonesa. Y como pudiéramos estar diciendo, fíjate cómo al avanzar ya más allá de las religiones y haberse creado el Imperio Romano y que de la desintegración del Imperio Romano, las diferentes naciones o países que de ello emanó, cada uno formó su manera, su cultura, propio de revoluciones, propio de imposición política, etcétera. Pero con ella venía la diseminación de una religión que abarcó prácticamente toda Europa y a su vez empezó a crear un concepto de cultura y de arte basado única y estrictamente en la religión. Estamos hablando de la Edad Media y el cristianismo impuesto. Mira, que ese era un punto que nosotros teníamos pautado de acuerdo a las ideologías y intentábamos hacer como un análisis cronológico, lo que se debía para ver a eso. Y yo creo que la gran ruptura, indudablemente, es el año que hoy en nuestro calendario tenemos como el 0, el nacimiento de Cristo. Ahí, si vamos a hablar de ideología, todo cambió. Había un imperio imponiendo su idea, que era el romano, y no pudo con esa idea. Una idea de un hombre. Independientemente de que usted sea religioso o no, tiene que darse cuenta que ese hombre hizo un cambio en la mentalidad, y el que no quiera creer en Jesucristo como Hijo de Dios, créalo como eterno. Los comunistas tienen al Che Guevara como eterno e inmortal. ¿Por qué no tener a Jesús, que después de 2000 años sigue actuando en la vida indiscutiblemente de cada quien? Sigue siendo la figura más mencionada de la historia, quiéralo o no. Quiéralo o no. Sigue siéndolo, hasta el punto en que todavía el concepto de la religión como tal tuvo que ser prácticamente aceptada en aquel edicto de Milán y demás, y cuando con Constantino, el 313 y demás, unificando el concepto religioso para buscar la forma de que todos los creyentes miraran hacia un mismo punto, porque repito, la religión como ideología ejerce y empuja un control social. Ahí también, viene la como, para no irnos demasiado, ahí viene la manifestación, del arte, porque te iba a hablar de eso. En las catacumbas, que para los que no sepan, las catacumbas eran, digamos que cuevas subterráneas, donde los cristianos se escondían para poder celebrar su liturgia, que iba en contra del Imperio Romano, porque en el Imperio Romano el emperador César era Dios y no tenía competencia. Y había un tal Cristo que era competencia de César. Por eso los cristianos tenían que esconderse bajo tierra para rezar. Y ahí nace la iconografía. Y de ahí es donde se habla de los iconoclastas, y es donde nacen esos vitrales tan famosos, donde se representan los santos. Como ellos no podían comunicarse libremente, crearon los íconos. Los íconos, iconografía y los iconoclastas. Y de ese tema de la catacumba, creo que también los catecúmenos salen de ahí. No. De las cuevas. No. Tenía entendido como que era un grupo que se ocultaba también. Aclárame ese chin. No, bueno, que hablar de los catecúmenos, meternos ya esos son de tu corillo. No, los admiro mucho. Tengo unos amigos catecúmenos, los admiro mucho. Empujar de Mario, no te Sí, católico, ¿y qué? Sí, pero no, nadie está criticando la religión. Es otra ideología. El que dice que es católico cristiano. Católico atrasado. Yo leo más que usted, para que esté diciendo que atrasado. No, porque es mente cerrada. El que no lee, que mente cerrada. No. Es que yo vuelvo con el tema. Una cosa es tener creencias, respeto, moral, ética, y otra es ser un fanático. Esas son cosas totalmente distintas. Pero volviendo ya a la raíz de lo que quiero. La raíz. Ok. Dale.
Durante aquellos momentos de la Edad Media, sí se habla normalmente de lo que es el oscurantismo. ¿Por qué se habla del oscurantismo? Porque llegó a ejercer un poder demasiado alto el concepto de la iglesia y de la religión, la creencia de la condena hacia una vida de fuego, el lago de azufre y demás, llevaba a la gente a que solamente obedeciera a la religión, y más que una convicción Esa es impuesta. y una creencia, exactamente, ya había una imposición. Bla, déjame defenderme antes que tú continúes. Cuando se habla del oscurantismo y de la Edad Media y de la época oscura, me voy a defender, se le echa la culpa a la Iglesia Católica. Claro, no es mentira, pero recuerda que también la Edad Media está marcada por el Islam, que en el año 700 empieza a ganar terreno. Los árabes, en donde nace el Islam, fueron los inventores del álgebra. Y después el álgebra se la pasaron por él. Bueno, pero Entonces también, o sea, es parte de lo que pasó en la Edad Media. Está bien marcado por la religión, por las grandes religiones que hoy son las que tienen mayor gente, mayor cantidad de seguidores. Por suerte, todo dejó de ser algo oscuro en aquellos momentos en que Johann Gutenberg crea la imprenta. Porque se diseminó, se pudo llevar la palabra y el arte, o sea, la literatura como tal, tuvo alcance muy alto entre la gente que no podía acceder a lo que eran solamente lo que hacían los escribas y copistas de aquellos templos, sino que ya el pueblo podía acceder a material impreso y poder leer en su idioma vernáculo, en su idioma original, ya no solamente era en latín. Y no estoy hablando solamente del luteranismo y de aquella revolución protestante, sino también de todos los libros. Aquellos libros que en un momento determinado no podían llegar al pueblo porque, imagínate, conseguir una copia manuscrita de algo era absolutamente diferente. Entonces, cuando nace la imprenta, que llega a crear, ¿sí? Cópiame ese libro ahí. ¿Cuándo tú me lo entregas? En 10 años. Más 10 años. Más o menos. Ven, llámame dentro de 10 años que te lo voy a tener ahí. Mira, pero ¿será que Martín Lutero fue el primer enchinchador? Martin Luther Con las opiniones. No, yo no estoy de acuerdo. No fue el primero, no. No fue el primero, pero fue uno de ellos. Porque él es como el más significativo, vamos a decirlo, dentro del trayecto del tema religioso. Ya que todo era católico. Recuérdate, mira, Sí, el pero mismo también Pablo. Y él por ejemplo, empezó el mismo Pablo, movimiento de ser protestante. Pero recuerda que Pablo o Saulo de Tarso, ese fue un agitador. ese fue uno de los primeros agitadores. Pero casi nadie lo menciona. O sea, Bueno, el conocedor. a nivel, vamos a decir, Secular. En un escenario Sí, general, exacto. siempre te mencionan, Martín Lutero inició con lo de ser protestante al no estar de Pero acuerdo. sigue siendo religioso. Claro, nadie dice que no, pero que fue al que más te mencionan, con el que yo no estoy de acuerdo con eso que ustedes están haciendo, yo me voy por este camino. Y el que crea que yo sí estoy en lo correcto, venga conmigo. Quizás en otra vertiente porque era otra época. Porque de agitador y cambiar lo que se estaba haciendo en un momento, ahí tenemos a Cristo. Pero que los cambios son tenemos a Cristo. positivos. Sí, También pero llega un momento donde la gente. Es la división como más marcada de tú eres católico y yo soy protestante. Sí. Por eso que tenemos como un punto importante que los cambios, que tú le ibas a decir, son positivos. son positivos. Siempre. A mí me gusta mucho. Irse siempre por la misma ruta no funciona. A mí ahí podría hacer alusión a algo que escribió el filósofo griego Platón del símil de la caverna. Cuando todos están de frente a la oscuridad de la caverna, aquel que osa a voltear su cabeza y mirar hacia la luz de entrada, inmediatamente es visto como un ya, ese no es parte de nosotros. Y lo condenan a otra palabrita que dejo en el día de hoy, al ostracismo, Pero el hombre- al encierro, pero al destierro. Pero me parece que el hombre de la caverna
en un momento dejó de estar atado, ¿no? No, es que el símil de la caverna te habla de eso. O sea, llega un momento Y como donde tú quiera dices, no salió. pero supo que había otra cosa. Que había otra, exactamente. Pues decidió conformarse con ese chin. Pero como quieres, el origen. El origen está en que todo aquel que ve algo y dice, bueno, aquí las cosas siempre se han hecho así, pero cuando tú propones estructuras nuevas, te conviertes inmediatamente en el creador de una nueva corriente. Por ejemplo, Galileo. O Copérnico. Copérnico. Ellos dijeron, no, el centro del universo no es la Tierra, es el Sol y todos los planetas están alrededor de él. ¡Hereje! ¿Qué hizo él al final? Ustedes tienen razón. Opus y Move. De hecho, la palabra hereje te lo voy a resumir con palabras dominicanas. Usted tiene razón, pero como yo digo. Pero es que hay cosas que, sí, bueno, no hemos quedado mucho en el tema de la religión, pero hay palabras o adaptaciones que te la quieren poner a presión en dos cosas. Uno, eso que te acaba de mencionar del sistema solar. En el libro, en la educación básica, te hacen entender que los planetas rotan alrededor del Sol de manera lineal. Y no es así. No, yo creo que eso se debe a un niño de 8 años es un hace asunto que lo deben entienda. aclarar porque es una rotación totalmente imperfecta. Es elíptica. De acuerdo al tema de la gravedad. Porque tú estás aquí hoy y si tú tienes acceso a vista telescópica, tú tienes a Júpiter al frente hoy a esta hora. Pero mañana a esta hora Júpiter no va a estar ahí. Y aún tenemos la sensación de que es plano, pero que no hay un concepto de arriba y abajo en el espacio. O sea, tú no sabes cuál es la órbita que tiene. Claro. Y también tal con lo de la religión, te dicen, y ahora los 3 Reyes Magos. ¿En qué momento dice que son 3? ¿En qué momento te dicen que son Si nos vamos a ir, Machaca? Mario, no acabamos. Sí, pero si tú lo buscas textualmente, no te lo dice. Pero sí te habla, por ejemplo, de 3 regalos, pero no es que dedica ahí uno por cada uno. Exactamente. Sí. Eso fue. Me dijeron que nació un tal Jesús. Ustedes, Corillo, vayan, investiguen y traigan. Pero es la misma razón, cuando tú piensas en Jesús y tú eres un tipo que tiene la mente totalmente abierta y te dicen Jesús, tú lo ves así como yo, blanquito, ojos azules. Yo no lo veo así. Mira, mentira, usted lo ve así. ¿Pero por qué? Por una costumbre, por una cuestión del tiempo que tiene. O sea, es la cuestión de significado y significante. Significado y significante. Que ya lo debatimos en la primera temporada. Fíjate, Mario, la respuesta quizás a lo que tú estás buscando es algo que nosotros queremos tocar al final como conclusión. La palabra doctrina. ¿Y Israel qué es hoy? Lo que era Israel. Hoy en día, Israel es una nación. Una nación. Libre, independiente. Claro, pero lo que era en ese momento que se convirtió en toda esta nación que anda en guerra ahora, Afganistán y Pakistán. No, porque realmente ellos no están en guerra. Es toda esa área. Afganistán, Pakistán, Irán, Irak, Turkmenistán, todos los países que terminan en tan, y realmente viven en tan, era la tierra Babilonia, los sumerios, medos, persas, etcétera. Pero que recuerda que por encima de todo, que es lo que he tratado de hablar para dejarlo como conclusión ya, las ideologías crearon formas distantes de arte y cultura y con ello comportamiento. A mí me gustaría que bueno, ahora ya no son oyentes solamente, también los seguidores, porque no sé, ya tendremos imagen. Entiendan lo siguiente, nosotros no estamos abarcando más del tema, más o menos llegamos a algo desde el concepto de la Edad Media, porque de ahí para allá es que hay cosas. De aquí para allá, desde la Edad Media y desde las revoluciones, el Renacimiento, la enciclopedia, la Ilustración, el humanismo, es que hay cosas que han influenciado. Claro. Por eso estamos hablando de que esto es una primera parte del conversatorio. Un preámbulo. Claro. De un almacenamiento de historia previo a una explosión de arte que ha marcado la pauta para todo lo que hacemos hoy. La idea es que entiendan que lo que hoy en día se considera arte y se expresa como arte tiene una evolución. Y
de parte mía, voy a decir siempre lo mismo. La creatividad no nace mágicamente. La creatividad se educa. La creatividad viene con la forma en que tú ves las cosas y puedes construir algo nuevo. Pero esa forma de ver las cosas viene previamente de haber estudiado y de tener inquietud de buscar respuestas. Hay que alimentar el cerebro. El cerebro no es creativo per se si no tiene insumos. Eso siempre va a salir del y si tal cosa, siempre. Y si yo veo tu arte, está duro eso. Pero y si yo ligo esto con tal material, es la manera. y ahí viene el arte de Disla, Es la manera. inspirado al 100% en el arte. Es de la Olmos. manera. Ahorita estábamos hablando de White Town. O sea, es la canción original. Tú me hablaste de una canción de Dua Lipa. Ujú. Y yo te dije, pero esa canción es de Vamos a dejar- White Town. vamos a dejar ese Your video Woman. pa- O sea, yo te lo dije en referencia otro de que, día. mierda, qué dura está la canción. Y ya me lo han preguntado 2 veces. Yo dije, esa canción no es original. No importa. O sea, ¿cuál Es es una el grado de interpretación creatividad? excelente. La persona que creó ese video o esa canción, que me imagino que algunos sabrán, se basó en la idea de otra persona para alcanzar una mejor idea. Porque no se puede negar que está bien hecha. Señores, cuando una melopea ya Y funcionado, mantiene, con eso es un trabajo doble. Porque tú tienes a este artista y dices, wow, qué bien lo hace. Pero pero mantiene el legado. llegas tú, que conoces la primera, y a una generación joven le haces saber que eso salió de otra. Bueno, cuando la gente empieza a criticar a Luis Miguel Entonces, y los romances, yo le digo, tú sabes lo que hizo Luis Miguel ahí, ¿verdad? Rescatar canciones de los años 20, 30, 40, 50. Claro. Y Que siempre... que la juventud del momento ya estaba empezando a olvidar por el impacto de lo que era el pop rock. Y él trajo eso de nuevo a la moda y dio chance a que nuevos artistas, tales como Cristian Castro o Charly Sa, empezaran a grabar música anterior, música de esa añeja, de esos boleros añejos. Entonces, siempre el legado es bueno. Por eso, estimados, la creatividad no viene sola. La creatividad necesita nunca es insumo. de cero. Nunca es de cero. La creatividad necesita insumo y ese insumo se consigue mediante el estudio, la dedicación y una visión de que necesito crear en mí el hábito de indagar. La creatividad nace, en mi opinión, de la inquietud de querer hacer basada en un saber. ¡Ey! ¿Viste? ¡Ay! ¿Viste? Pero quedó bien eso. Eso fue... Yo empecé hablando de la Que necesidad. comí bien. La Sí, creatividad se estimula con la exactamente. necesidad Sí. de algo. Usted quiere resolver algo, un problema, y en ese momento empieza la creatividad. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo diablo yo me como esa yuca? Eso es una raíz. O la pelo. Ay, pero está muy dura. ¿Qué hago ahora para comérmela? Sí. O la hiervo. Deja Y hervirla. ahora que está hervida y sigue dura, o la guayo. Y ahora ¿qué hago? La caliento. Y ahora ¿qué hago? Le echo sal y que tengo casabe. Que de ahí Si le entonces... echa huevo, arepita. La y creativa invención del casabe. por eso entonces dejo ahí en ese punto dejo las palabras con las que quiero comenzar, la segunda parte. Invento versus descubrimiento. Importante polemizar sobre eso para poder hablar de arte y Claro. del impacto de las ideologías artísticas, tanto socioculturales, políticas como religiosas. Invento o descubrimiento, eso lo vamos a ver en el segundo encuentro. Así que por eso es importante, mis queridos oyentes y no y sé padawanes. si, Coge cuadro. los que nos van a ver también, hay que educarse. Hay que educarse. Hay que educarse. Hay que educarse. Nada sale de la nada. Nada en lo absoluto. Si tú no sabes de dónde vienen las cosas, se te va a imposibilitar crear lo propio. Es muy fácil, busca el sonido aquí, ser
una ovejita. Así que tiene que ponerse para lo suyo. La señores. rebelión de la granja, por Bueno, favor. La gran rebelión. Muy bien. Entonces, nada, para el próximo capítulo. Sí, sí, se sigue hablando porque de verdad hay que empezar a hablar desde la Edad Media y los movimientos de la Ilustración, el Renacimiento, el humanismo, la enciclopedia, para que desde ahí empecemos a puntualizar por qué hoy en día hay tantas conductas políticas, sociales, religiosas, que han impactado y que han creado lo que nosotros creemos que es el arte. Muy bien. Duro. Señores, Este fue nos vemos Multimedia ahorita. Pop desde Space Cat Studio. Recuerda seguirnos en el Instagram Multimedia Pop, y en nuestra página web multimediapop.com.